Unimed Podcast. Hola, bienvenidos a Unimed Podcast. Este es un nuevo episodio. Mi nombre es Ángela Zambrano. Soy estudiante de la Escuela de Educación y estoy felizmente acompañada por la directora de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, la profesora María Eugenia Perfetti. Bienvenida. Gracias, Ángela. Gracias. Hoy vamos a estar conversando sobre la interdisciplinaridad y este término muy actual que además nos hace pensar en este momento en la persona que se está formando. Tiene que ser interdisciplinario o, como lo pensábamos antes, tiene que especializarse en algo para que le dé valor a su trabajo. Yo creo que por allí van los tiros de esta conversación de hoy. Sí, sin duda. Y cómo estas habilidades fortalecen al trabajador. Entonces, cuéntame un poco sobre ti, sobre qué has hecho, a qué te dedicas hoy, a qué te dedicaste antes y cómo. Bueno, mi formación ha sido en el área de las ciencias sociales y las humanidades en general. Soy egresada de Letras de la Católica, no voy a decir el año. Pero está bien. Okay. Gente joven. Sí, después hice una maestría en Historia de las Américas en la misma casa de estudios. Luego inicié estudios en Flaxo Argentina, con Flaxo Argentina de Ciencias Políticas y Sociología. Ese me quedó debiendo terminar unas cuantas asignaturas cuando se acabó Cadivi. No pude seguirlos pagando, pero bueno, lo voy a retomar. Ese es uno de mis planes más inmediatos que tengo. Luego hice un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Simón Bolívar y actualmente estoy haciendo una especialización en Derecho Corporativo en la Universidad Metropolitana, así que pronto voy a ser alumni. Que me empiecen a llegar los correos de alumni. Bastante interdisciplinario. Sí, creo profundamente en eso y lo practico en mi vida diaria. Ahora, mientras yo estaba investigando, leí que existe lo interdisciplinario, lo multidisciplinario y lo transdisciplinario. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Bueno, voy a empezar por la multidisciplinaridad. Esa es la que generalmente aplicamos, ¿no? En la propia universidad, por ejemplo, hay carreras que tienen su propia especialización, sus propias asignaturas y no necesariamente se conectan unas con otras. Entonces, el conocimiento multidisciplinario es un conocimiento de saberes especializados que no están necesariamente conectados. La interdisciplinaridad busca precisamente lo contrario, conectar, integrar esos conocimientos, porque creemos firmemente en que para resolución de cualquier problema tú no puedes tener una sola visión. Claro. Se va a enriquecer siempre con otras visiones. Y la transdisciplinaridad es a lo que esperamos poder llegar. Cuando uno de los eslogans de la universidad es decir que tenemos que conocer, adquirir conocimiento, actuar y transformar, eso no lo podemos hacer si no somos transdisciplinares. Claro. Es decir, si no ponemos en contacto nuestros conocimientos con los conocimientos de nuestros stakeholders. Me refiero, por ejemplo, al sector privado, productivo, al sector público, al sector civil organizado. Si nosotros no compartimos los saberes y los conocimientos, que incluyen no solamente el conocimiento de aula, la experiencia, la vivencia, no vamos a ir a ninguna parte, porque ¿cómo puedes tú, por ejemplo, diseñar un proyecto que impacte en una comunidad si tú no conoces y no entiendes esa comunidad? Claro. ¿Cómo tú puedes organizar un curso de extensión para venderlo a una empresa si tú no conoces la cultura organizacional de esa empresa? Claro. Entonces, es parte de que la universidad impactará en la sociedad en la medida en que converse con esa sociedad, en la medida en que comparta conocimientos con esa sociedad. Y el término transdisciplinario puede abarcar exclusivamente al individuo, es decir, si el individuo tiene todas las disciplinas, pero él también está formando su propia estructura para hacer un cambio, ¿lo puede hacer por sí solo o necesariamente necesita de un otro que lo acompañe? Yo creo que somos seres sociales. Claro.
que como seres sociales, lo dijo hace tantos siglos Aristóteles, pues necesitamos de los demás, no podemos trabajar solos. Y yo creo que la parte académica ha entendido, a Dios gracias, que ya el profesor universitario no es un profesor que piensa solo en su cubículo, que investiga solo en su cubículo, no. Es un profesor que se tiene que abrir a la sociedad y comprender ese mundo al que su estudiante, que él está ayudando a formar, va a ir. Ok. Ahora, para yo aclarar un poco las ideas, ¿no? Uh-huh. Para lo que se está buscando entonces en este proceso de interdisciplinaridad o de transdisciplinaridad, que es lo que queremos a futuro, es la compaginación de las habilidades de cada ser humano y cómo eso puede impactar al otro y el otro a ti. Habilidades, conocimientos, capacitaciones. Ok, sí. Hablando de habilidades duras y habilidades blandas, pensando en que esto es parte intrínseca del ser humano, uh-huh. ¿Cómo afecta o cómo puede potenciar la interdisciplinaridad a estas habilidades o viceversa? Sí, fíjate. Hoy en día se sigue hablando de habilidades blandas o soft skills, pero también se está hablando de las core skills, o sea, las habilidades centrales. Y son tan centrales que tienen que ver con el lado humano de ese trabajador, de ese estudiante que se está preparando para ese mundo, de ese futuro profesional, que en las entrevistas de trabajo de los estudiantes, cuando he podido conversar con ellos, cuando están buscando pasantías o trabajo, me dicen, mira, lo primero que me preguntan es cuáles son las habilidades que a ti te distinguen. ¿Qué tienes tú? ¿Qué capacidades y habilidades tienes que te distinguen? O sea, ¿cuáles son esas habilidades blandas que buscan en los trabajos y que necesitan desarrollar nuestros estudiantes? Pero la capacidad de trabajar de manera colaborativa, la capacidad de liderar. Y cuando hablo de liderazgo, hablo de reconocer en un grupo cuándo te toca ser líder y cuándo te toca pasar la batuta y ser seguidor, ¿ok? Las habilidades comunicativas, la comunicación, el trabajo con el lenguaje, con el discurso, eso es esencial. El pensamiento crítico, que tú no recibes las cosas como que eres una papelera y te van llenando de conceptos. No, tú tienes capacidad crítica, tú tienes capacidad para pensar si eso va o no con tus valores, cómo puedes integrarlo a tu vida. Capacidades blandas como la tolerancia. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con los otros y aprender que los demás no tienen que pensar como nosotros pensamos, que no tienen que tener las mismas creencias. Ni los mismos valores. Ni los mismos valores, ni las mismas ideologías, pero que tenemos que trabajar en equipo realmente, colaborar. Eso no resta respeto. Exactamente, respetar y aceptar las diferencias, desarrollar la tolerancia, eso es una habilidad blanda necesarísima, que bueno, ya las conocemos como las core skills realmente centrales. Y habilidades, vamos a decir, duras, que vienen de las ciencias duras. Yo creo que una de las habilidades más fundamentales es el manejo de Big Data, por ejemplo. Uh-huh. ¿Okay? Pero es un manejo de Big Data que no solamente implica conocimientos de software estadístico, ¿okay? O que sepas de economía. Es que tú, para interpretar esa Big Data, mientras más interdisciplinario seas o un equipo interdisciplinario se prepare para esa interpretación, esa será más completa. Porque la data es compleja, claro. La sociedad es compleja y entenderla necesita diferentes miradas, el conjunto de esas diferentes miradas. Okay. Entonces, en cuanto a lo duro, las estadísticas, el manejo de software estadísticos, el manejo de Big Data, esos conocimientos que hacen tanta falta ahorita. Okay. También. Me pregunto, dentro de la universidad, ¿cómo podemos ejemplificar el tema de interdisciplinario dentro de la universidad? Es decir, yo tengo entendido, y si me equivoco, me corrige, que una de las carreras más interdisciplinarias es los estudios liberales. Sin embargo, me pregunto cuáles otras están llegándole a estudios liberales, porque desde mi punto de vista, estudios liberales puede ser como la base más alta o la vara más alta en la interdisciplinaridad. Entonces, ¿cómo podemos ir apuntando a ese registro en las otras carreras? Bueno, yo creo que una de las formas de
desarrollar esta interdisciplinaridad en la universidad ya se está haciendo hace algún tiempo. La doble titulación, por ejemplo, ya que mencionas a la Escuela de Estudios Liberales, valga la cuña. Todavía tenemos cupos. Exacto, sí. Estudios liberales es lo que tú estás diciendo, es la carrera interdisciplinaria por naturaleza, ¿ok? Pero además tiene planes combinados con las demás carreras de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos a la que estoy adscrita, como estudios internacionales, como derecho, pero además, precisamente por esa capacidad, esa flexibilidad, esa adaptabilidad que tiene planes combinados con carreras de fases como ciencias administrativas y economía empresarial. También tiene plan combinado con psicología y ahí tenemos unos resultados maravillosos. ¿Okay? Psicología le da esa parte del individuo, más del individuo, y nosotros le damos esa parte de lo social y de lo cultural. ¿Okay? También tenemos, eso ya todos existen y todos se han aplicado y han sido muy buenos. Pero además estamos generando nuevos planes combinados, por ejemplo, estudios liberales idiomas modernos, estudios liberales comunicación social y empresarial, que es una de las carreras nuevas. Okay. Estudios liberales y educación que se da de manera natural. Ya prácticamente no necesita ni siquiera un plan combinado porque está naturalmente concebido para eso. Entonces creo que una de las formas es la doble titulación que se viene haciendo, no solamente para estudios liberales, las ingenierías tienen doble titulación, las propias fases, las carreras de fase tienen sus dobles titulaciones, o sea, no solamente estudios liberales. Los minors, la posibilidad que tiene un estudiante, te pongo el mismo ejemplo de un estudiante de estudios liberales, que diga, oye, a mí me gusta la parte de mercadeo, ellos ven en carrera mercadeo y estamos preparando un seminario profesional en investigación de mercado, sin embargo se quiere especializar un poquito más, bueno, que haga mercadeo digital. Okay. O eres un estudiante de economía y quieres hacer Big Data, que le ofrece ingeniería. O te interesa, por ejemplo, la sustentabilidad y eres de cualquier carrera y quieres hacer economía sustentable, por ejemplo. Okay. Entonces, tú te formas con una especialidad general, pero además con unas pequeñas certificaciones, unas cortas certificaciones que son los minors, de 4, 5 hasta 6 asignaturas, que te van ayudando a construir tu perfil único, unimetano, y te hacen además más atractivo para el mundo laboral. Son salidas intermedias. Uh-huh. Te voy a poner el ejemplo de una estudiante que tengo en la Cámara Suiza. La Cámara Suiza me escribe y me dice, la Cámara de Comercio Suiza uh-huh. venezolana me escribe y me dice que necesita a alguien en mercadeo. Y yo recordé que tenía una estudiante, Laura Domínguez, en Introducción a Estudios Liberales, hacía como 2 trimestres atrás, que ella me había comentado que había empezado a hacer el minor en Mercadeo Digital desde 5º año de bachillerato, que también se puede hacer con estudiantes, ¿okay? No solamente estudiantes de la universidad, estudiantes de bachillerato y de otras universidades, adultos, lo que quieran. Entonces, yo me la encuentro en el baño, tú sabes cómo somos las mujeres que todo lo resolvemos. Una conversadita. Sí, porque sí. Todo lo puedes resolver en el baño, es maravilloso, y nosotros tenemos un baño enfrente, sí. Entonces, enfrente de la oficina, y me la consigo. Le digo, ¿tú no eres la que estás haciendo un mercadeo digital? Sí, ya lo estoy terminando, estoy viendo la última asignatura. Tú eres la persona para la Cámara Suiza. Entonces, los puse en contacto y ella la han contratado por 1 año de pasantía paga. Ok, que eso no es tan común. Que no es tan común, entonces es una tremenda oportunidad. Perdón. No, tranquila, adelante. Sí. Otras formas de hacerlo y de incentivar esa interdisciplinaridad es, por ejemplo, compartir en aula con otros profesores, que ya también se está iniciando aquí en la universidad con mucho éxito, el aula abierta, aprovechar, por ejemplo, el espacio de Caracol, el nuevo espacio Caracol, donde haces foros de discusión interdisciplinaria y va gente de distintísimas disciplinas a conversar sobre un mismo tema, es maravilloso. O de la misma disciplina, pero escuchas otras voces. Claro. ¿Ok? Y bueno, déjame ver qué más decía la chuletica. Espérate. No te preocupes, está bien. Yo tenía varios allá anotados, espérate, déjame ver. A ver. La doble, los manos, los proyectos integradores, por ejemplo, Pitch Day, que ganan todos los años.
casi siempre hay un estudiante de estudios liberales involucrado, Claro. con un economista, con uno de ciencias administrativas, hasta con uno de ingeniería. Entonces, esos mismos proyectos deben y deberían ser interdisciplinarios, son mucho más enriquecidos si son así. Y bueno, las cartas y los espacios físicos, ya lo dije. Ahora, una persona, un chico que esté saliendo del liceo, Ajá. porque yo voy a ponerte un poquito en contexto. Yo era muy chiquita cuando salí del liceo, tenía 15 años, pero soy de un pueblo pequeño. Entonces probablemente la cantidad de personas que conocen los estudios liberales dentro de mi pueblo son pocas, para no decir que no hay, porque no lo sé. ¿Qué pueblo es ese? Es Villa de Cura, Estado Aragua. Ok. Pero realmente es un pueblo muy pequeño. Y cuando yo hice como un sondeo de que quería estudiar, había muchas carreras que en este momento pueden ser todas englobadas en estudios liberales. ¿Cómo un chico puede llegar a entender o a visualizarse estudiando estudios liberales para después tener un campo laboral y a dónde se va a dedicar? Bueno, fíjate, estudios liberales es realmente sí, la carrera más interdisciplinaria que hay aquí en la universidad. Combina, en principio, 4 ejes disciplinares: política, economía, historia y filosofía con ciencias sociales. O sea, filosofía que incluye, además de pensamiento, teorías sociales y antropología. ¿Ok? Es decir, que es una carrera que te forma desde el punto de vista disciplinar desde el ámbito de las ciencias sociales. Acuérdate que también la economía parte como ciencia social, la política nació como ciencia social, y las humanidades. Pero además, a mí me gusta decirles que tienen siempre un cable a tierra. Okay. ¿Por qué? Porque se trata de pensar, de entender. La primera parte, el primer camino para comprender un problema es estudiarlo, entenderlo, entender sus componentes. Ok, entonces tú te vas a la parte teórico conceptual, y esos son los primeros trimestres. Okay. Pero después vas yendo a la práctica, tratando de congeniar estos conocimientos con asignaturas donde vas a ver las cosas ya un poco más realistas, como políticas públicas o geopolítica y geoestrategia, problemas políticos contemporáneos, análisis del entorno, innovación social, ¿ok? Y unido a eso, más cable a tierra, hago que el estudiante desarrolle habilidades duras, de esas que hablamos, esas herramientas de software estadísticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver estadística 1, estadística 2, metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Entonces, todas esas herramientas duras, de data dura, las vas a aplicar a la realidad. ¿Okay? Entonces, es una carrera que te permite la flexibilidad y la adaptabilidad suficiente para resolver cualquier realidad. Primero comprenderla y después resolverla desde la combinación de todas tus visiones. Y mira, tú puedes entrevistar a cualquier profesor que le da a ellos asignaturas del eje de economía, por ponerte un ejemplo, que además ellos comparten en el aula con estudiantes de economía empresarial, de contaduría o de ciencias administrativas. Y los profesores te van a decir lo de siempre: me encanta tener en el curso a alguien de estudios liberales, porque a la caja del pensamiento económico o a la caja del pensamiento administrativo se suma una mirada mucho más holística, más completa, más integral. La data no es solo data, para interpretarla tienes que comprender la realidad, tienes que analizar el entorno, tienes que entender lo social, lo cultural, los valores que hablamos antes. Entonces, profesores de economía gerencial, que lo tienen que ver mis estudiantes, profesores de mercadeo, profesores de principios de economía, profesores de teoría económica, pensamiento económico, que me dicen, wow, estos muchachos enriquecen la clase. Ahora, y yo, porque es un área que a mí me gusta, ¿quiere decir que eso va separado de la creatividad? No, para nada. Precisamente la creatividad en el pensamiento disruptivo, de poder solucionar un problema viéndolo desde otra perspectiva, es lo que te da la carrera. Esa es la riqueza de la carrera. Entonces ellos terminan siendo hábiles para cualquier área.
Yo te ponía un ejemplo. Yo tuve 2 estudiantes que estaban haciendo pasantías en MAPFRE. Y tú dirías, bueno, en Seguros MAPFRE, Venezuela, ¿qué hace un estudiante de estudios liberales? Bueno, uno estaba en el equipo de comercialización y ventas y la otra estaba en el equipo de riesgos. Y tú dices, 2 cosas tan distintas. Bueno, es así, porque ellos son muy maleables, muy adaptables, muy flexibles. ¿No ves que están? Imagínate tú un muchacho que en un mismo día, ponte, vio principios de economía, y ahí compartió con todos los muchachos de FASE. Y después va por una clase de teoría del conocimiento, filosofía. Y de ahí va por una clase de antropología filosófica. Tú dices, wow. Y de ahí se va para una clase de geopolítica y geoestrategia. Tú dices, ¿cómo ese muchacho puede pasar? Yo no sé si yo sería capaz, sinceramente. Hay un switch que hay que pasarse cada... Pero además ir integrando. Y una de las propuestas que le doy a mis profesores y que algunos profesores han aceptado y adaptado con mucha alegría es que los trabajos finales sean interdisciplinarios. Si yo tengo estudiantes que están viendo teoría política clásica, filosofía clásica y civilización clásica, ¿por qué lo voy a poner a hacer 3 trabajos? Claro. Que haga un solo trabajo con todo y cada profesor corrige su parte, pero que integre los conocimientos. Uno hace esa parte todo el tiempo en clase. Tú vas dando clases de diferentes áreas, de diferentes ejes, y siempre estás integrando los saberes. Y lo obligas al muchacho a pensar interdisciplinariamente, claro. Pero mejor si además lo evalúas interdisciplinariamente, porque lo haces que la internalice más todavía. Claro, el feedback es distinto, pero es más enriquecedor. Claro. Me haces pensar que un trabajador de estudios liberales dentro de cualquier organización, la resolución de conflictos puede ser mucho más amplia y mucho más expedita que alguien que sea un especialista en una sola área y esté encuadrado en una sola especialidad. Exactamente. Ahora, se me fue la idea. Ay, perdón por interrumpirte. Está súper bien. Piénsalo. Está bien. A lo que iba es, ¿esto es el trabajo del futuro o es solamente lo que va a quedar en un área? ¿Es el trabajador actual tiene que apuntar a la interdisciplinaridad o no? Bueno, yo creo, fíjate, hay un eslogan que creamos para la carrera de estudios liberales que dice antes decía la carrera del futuro. Y yo dije, no, solamente el futuro del presente. La carrera del presente y del futuro. El trabajador interdisciplinario siempre va a ser mucho más valorado y deseado en cualquier empresa. De hecho, las empresas actualmente para resolución de cualquier problema forman un equipo interdisciplinario. Ahí ya tiene una ventaja el estudiante de estudios liberales, el egresado. Pero es que esa es la forma de solucionar los problemas. Tienes que integrar saberes internos dentro de la propia empresa, por ejemplo, pero tienes también que comunicarte con los demás, por lo que hablamos antes de la transdisciplinaridad. Entonces, en el presente y en el futuro, la interdisciplinaridad llevada a la transdisciplinaridad es la forma de solucionar los problemas de manera más expedita, más completa. Me vas a decir de repente, bueno, es que los sociólogos pueden pensar de una manera, entonces ¿cómo hago con el matemático, con el estadista? Bueno, pero es que ese sociólogo le va a dar una mirada necesaria, por ejemplo, a un proyecto que incluya data dura, porque él la va a interpretar de otra manera, te va a decir, o sea, yo creo que sí, que efectivamente el trabajo del presente y del futuro va encaminado hacia la interdisciplinaridad. ¿Y cómo integramos las tecnologías, el uso de la IA? Esas son las preguntas del match, te estás adelantando. ¿Cómo integramos eso a la interdisciplinaridad? Porque lo que me hace pensar es, actualmente, lo que hemos estado hablando tiene que ver con el saber del ser humano, el cómo pensar, el cómo solucionar conflictos a través del pensamiento y de la aplicabilidad de tu pensamiento en la realidad. Entonces, ¿cómo integramos esto a el avance y el auge que tiene la tecnología? En todo, mira, la tecnología nos está arropando, pero no hay que satanizarla, ni la IA tampoco.
Además, yo para contestar estas preguntas utilicé Gemini, o sea, me ayudó un poco, porque bueno, uno se tiene que ayudar, eso no tiene nada de malo. Claro. Primero no hay que satanizarla y segundo, hay espacio para todo, porque la tecnología la hacen seres humanos para seres humanos. Así que el lado humano, el lado social, siempre va a estar presente. Yo me angustié hace unos años cuando empezó este boom de la tecnología. Yo decía, ¿qué van a hacer mis muchachos? Me angustié todo. Entonces hablé con una egresada, le dije, Oriana González, que además fue una de las que pudo quedar en Fundación Botín, que eso es un tremendo privilegio. Después te puedo contar de eso. Y no es la única, pero ha sido representante de Venezuela en Fundación Botín, junto con varios egresados, estudiantes en ese momento de estudios liberales, justamente. Y yo le digo, me angustia la tecnología, no sé qué. Me dice, profesora, yo estoy trabajando con una empresa de tecnología en Estados Unidos desde aquí. Le dije, ¿y qué haces? ¿Por qué te contrataron? Y me dijo, bueno, en ese momento me contrataron porque ellos querían que yo liderara la coordinación del equipo que iba a analizar el impacto social de esa tecnología. ¡Wow! ¿Entienden? Sí. Entonces yo dije, es verdad, hay espacio para un estudiante de estudios liberales, un egresado de estudios liberales, un egresado en los ámbitos de las ciencias sociales y la humanidad en el mundo tecnológico. La tecnología no se separa del ser humano, va a ser parte y es parte del ser humano, pero somos seres humanos. Claro. Y ese lado no es imposible que lo perdamos. Me ha gustado durante toda la conversación que hay como casos puntuales que rescatar de cómo funciona la interdisciplinaridad. ¿Cuál sería para ti el personaje que es emblemático en interdisciplinaridad que podamos contextualizar? Bueno, no lo voy a sacar de estudios liberales, para que no digan que esto es un podcast de estudios liberales. De estudios liberales. Y sí, es una cuña, pues. Exacto. Fíjate, yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que Shirley Radio le hizo a Santiago Schnell. Santiago Schnell es un venezolano que se ha desarrollado en el ámbito académico, universitario, en el extranjero, en Oxford y en Estados Unidos principalmente, con cargas académicas y de gerencia académica. Él la llama gerencia administrativa, aquí lo llamamos gerencia académica, ¿verdad? De formación en biología. ¿Okay? Él ahorita actualmente desde el 1 de julio lo nombraron rector de la Termon College, que es, para ponerlo en contexto, la competencia del MIT. Uh-huh. O sea, no es ninguna tonterita. Una tonterita. No es ninguna tonterita, y un venezolano. Entonces, él explicaba que él es científico. Él se formó como científico en la Simón Bolívar, desde sus inicios como biólogo, porque él empezó a amar la observación científica desde niño. Vivía en Chula Vista, y en donde creció, en Chula Vista, en aquel entonces había mucho verde, menos construcciones, y tenía de vecino a Serafín Masparrote. Aquí se me cae la cédula, porque todo estudiante de bachillerato de este país pasó por los libros de Serafín Masparrote. Hasta el 2000. Hasta el 2000, exacto. O sea, 80 y 90. Si eras de 80 o 90 en bachillerato, pasaste por Serafín Masparrote. Y él empezó a amar la observación científica. Pero en la entrevista él dice, mira, sí, la Simón Bolívar me formó como científico. Y te estoy hablando de un hombre que después sacó un doctorado en biología matemática en Oxford, no sé ni cómo se come eso, pero debe ser complicadísimo, pero él la sacó. Pero qué bueno que existe. Qué bueno. Biología matemática en Oxford. Y él le dice, es verdad, la formación científica me la dio la Simón Bolívar y se la agradezco enormemente, pero lo mejor que me dio la Simón Bolívar fue que yo tuve que cursar 5 asignaturas de formación general y las hice todas en filosofía, desarrollo del pensamiento. Entonces él le dice a Shirley, mira, la filosofía es base para todo. Además, él es base de la ciencia. Claro. Entonces él dice, ¿por qué tienen que estudiar filosofía? ¿Por qué estudiar filosofía fue tan valioso para mí? Porque me organizó el pensamiento, me ayudó a saber pensar. Y más importante, a saber preguntar. Entonces, en una pregunta que Shirley le hace un poco más allá en la entrevista, más adelante, le dice, ¿cómo vas a compaginar esa universidad que tú quieres mantener viva y volver a sus raíces de lo que era el Universitas real, de lo que da el nombre de universidad,
con la tecnología, con la IA, por ejemplo, y dice, claro, con la filosofía otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al pensamiento socrático, a la forma de preguntar de Sócrates, al método socrático. ¿Sí? Imagínate, yo oigo eso y decía, sí, así es, así que emoción me dio. Dije, eso lo tengo que ser profesor de filosofía. Una cosa que emociona, porque además, claro. si lo pensamos fríamente y tomando sus palabras como bandera, una buena IA, un chat GPT, un Gemini o cualquiera de ellas no funciona bien si no le das la información bien. Y para dar una buena información y saberle decir qué es lo que necesitas, tienes que saber pensar. Porque no cualquiera. Por eso, volver al método socrático. Es así. Entonces, vamos a pasar a la dinámica. Ajá. Esa es la del match. Es la del match. Ajá. Entonces, ¿en qué consiste la dinámica? Nosotros te daremos 2 o 3 disciplinas distintas y nos vas a responder si puede ser interdisciplinaria o si puede ser alguna de las otras, como bien multidisciplinaria o transdisciplinaria. No, te voy a decir algo desde ya. Para mí todo eso es interdisciplinario. Okay. Y por supuesto, en la medida en que incorpores a los stakeholders será transdisciplinario. Claro. Pero si nos quedamos con el eje con de la base. Interdisciplinariedad, te puedo contestar todos esos matches. Todas esas son matches. De hecho, a mí me gusta, mi primera carrera es artes, en la especialidad de cinematografía. Qué bonito. Y el área en la que yo me desarrollé fue realmente la historia del cine y el análisis cinematográfico, no era la realización en sí. Ay, qué bella, me vas a construir un seminario profesional. Y tengo 10 años trabajando en marketing digital específicamente, pero he trabajado con desarrollo de página web, con desarrollo de redes sociales, con campañas publicitarias para todo el área digital y tengo 10 años en esta carrera y actualmente estudio educación. Y para mí la interdisciplinaridad es algo que está intrínseco, porque yo no concibo no pensar desde la estructura del cine y cómo eso puede impactar socialmente y al final todo esto construye educación. Entonces, yo sigo formándome para seguir haciendo ese trabajo que es tan rico y tan nutritivo para cualquier ser humano. Completa tus estudios en estudios liberales. Ahí vamos, yo lo prometo. Claro, te invito. Te vas a mi oficina y te hacemos el plan completo. Bueno, me quedan 4 trimestres en la metropolitana, entonces puedo empezar porque ya estoy saliendo de otra para poder tener espacio. Claro. Entonces, ahí vamos. Ajá. Educación y inteligencia artificial. Creo que lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días. El match es indispensable. Los profesores no le tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial. Podemos hacer actividades con inteligencia artificial y demostrarle a los estudiantes lo importante del pensamiento crítico y de saber preguntar. Matemática, música y física. Pareciera que no. No, sí. Por supuesto. Ese es el quadrivium medieval. Ahí está. Pero la música es simplemente matemática pura. La música es ritmo, es compás. La física es movimiento y todo eso es matemática. Ahí está la matemática. Historia, tecnología y ciencias políticas. En todas las ciencias políticas necesito comprender la historia para saber de esas ciencias políticas cómo han afectado a la humanidad en sus ideologías políticas, en sus creencias políticas, en su filosofía política. La historia está allí contándonos cómo la política ha permeado la sociedad y ha marcado muchas veces la sociedad. ¿Y la otra match cuál era? Ahora. Después de la tercera. Tecnología, historia y ciencias políticas. Bueno, la tecnología está en todo. Creo que la apertura a la tecnología es parte de la comprensión de la sociedad. O sea, la historia de la sociedad es la historia de cómo la tecnología se ha ido incorporando. Nosotros hablamos de tecnología ahorita en el siglo XX y XXI, pero la tecnología existe desde que se creó la rueda, por poner un ejemplo. Es así. Ahora, química, artes y medicina. Química, arte, medicina. Pienso, por ejemplo, en medicina estética. Ok. Pienso en bioquímica, las que estamos en edades en las que empieza a cambiar nuestras hormonas. ¿Verdad? Necesitamos saber de bioquímica, claro. Cuáles son las enzimas que hemos dejado de producir, por qué nos mandan a tomar magnesio, etcétera, vitamina D3, etcétera. Eso está allí. Ahora, y por última, psicología,
diseño gráfico y animación. Bueno, diseño y gráfico y animación creo Ahí que van un poco de la mano. Psicología, pienso tal vez en psicología del consumo y en psicología social. Del color. O del color, porque esa psicología es la que va apuntando al mundo de la vida gráfica. Muchísimas gracias. Ahora quiero pedirte si puedes dejar un mensaje para los próximos estudiantes que capaz pasemos por allá, de la importancia de la carrera en sí y de la interdisciplinaridad como un eje cambiante dentro del ser humano. Sí, bueno, estamos en un mundo muy complejo, en un mundo globalizado, en un mundo cambiante. Mientras más flexible seas, más tolerante seas, más adaptable seas, te va a ir mucho mejor en cualquier campo. Y bueno, te invito a Estudios Liberales, que a mí me dijeron que aquí no podía hacerle propaganda, pero bueno, voy a aprovechar que tú me hiciste la pregunta, la culpa es tuya. Sí, yo sé, yo lo asumo. Estudios Liberales es la carrera en sí misma interdisciplinaria que te va a enseñar a pensar y a hacer y actuar en función de ese respeto al otro, en función de combinar y compartir conocimientos, tecnología, aprendizajes. Yo creo que vamos hacia eso y por eso es la carrera del presente y del futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, no, gracias a ustedes, estaba nerviosísima, pero la pasé buenísimo. Pero era una conversación, yo soy una chica chévere. No sé si todavía están grabando, pero quiero aclarar que esta taza tiene agua. Es de agua y la agarramos aquí improvisadito y le pido permiso al profesor Rainer López que me va a escuchar que le tomamos su tacita un momentico porque mi cooler es enorme y se veía horrible. Okay. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Lunes de Saberes en Sinergia. Mi nombre es Ángela Zambrano y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden escucharnos por Spreaker, por Spotify y por YouTube. Wow. Chao, chao. Hablando de tecnología. Muchas gracias por la invitación. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.